Dios nos bendiga. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias para compartir la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, desde el versículo 1 vamos a dar lectura a algunos versículos. Y dice así su palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo así en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó así Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serás bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham y sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Dios nos bendiga, amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hablar al Señor, vamos a clamar para que Dios
use mi vida conforme Él desee. Y para que esta palabra pueda ser de edificación para cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Amén. Amantísimo Rey, buen Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, una vez más por este momento que tú nos brindas de poder compartir, Señor Jesús, tu palabra, Rey del cielo. Señor, que es medicina para nuestras vidas, Rey de gloria. Padre, habla conforme tú desees, Señor, no conforme, Señor, a este hombre que está parado aquí adelante, sino conforme a tu gracia y tu Espíritu Santo, Rey. Y que tu pueblo pueda recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios nos bendiga. Amén. Tenemos en esta noche una hermosa palabra de cual Dios le pedía. Dios dice que estaba probando a Abraham, pero Dios no lo probaba a Abraham para hacerlo tropezar o caer, sino que Dios lo estaba probando para poder incrementar la capacidad hasta dónde podía llegar Abraham. Hasta dónde podía llegar la obediencia de Abraham hacia Dios. Y así el poder desarrollar su carácter. Gloria a Jesús. Y así de la misma manera que utiliza el fuego para refinar el material y poder extraer esos metales preciosos, Dios también refina cada día nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? De diferentes maneras. Por ahí toca pasar circunstancias difíciles. Cuando somos probados, podemos quejarnos o podemos tratar como que Dios quiere forjar nuestro carácter. Dios quiere forjar nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Dios cada día trata con nuestras vidas. Y yo me ponía a pensar, meditaba, cuando Abraham pasó por este suceso, ya tenía más de 100 años. Era un hombre grande, ¿sabes? Pero aún así, Dios no miraba la edad de Abraham, sino que Dios miraba cuál era la necesidad y hasta dónde podía llegar con su carácter y su obediencia. Bendito sea el Señor. Dice ahí el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y el cuarto dice: y el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Meditando y escudriñando esa palabra, ¿no es cierto? Dice que en la mañana, seguramente muy de temprano, cuando Abraham comenzaba con uno de sus mayores actos de obediencia hacia Dios. Y dice que viajaron
durante 3 días. Y según mirando el mapa, por las regiones que tuvo que andar, desde así donde tenían el campamento en Berseba, hasta donde Dios le había dicho que era el monte de Moriah, por lo que podía ver en el mapa, dice que hay aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros, una distancia más o menos. Y tuvo que pasar, dice, esos 3 días para poder cumplir con lo que Dios le había enviado. Y como decía ya Abraham, siendo ya muy grande, sus años, los años él había aprendido varias y quizás duras lecciones durante su vida. Pero la importancia que en él había era el propósito de poder obedecer a Dios. Y él dice que obedeció rápidamente y por completo. Obedecer a Dios es una lucha porque puede requerir muchas veces abandonar algo que verdaderamente uno ama, o algo que muchas veces deseamos y cuando lo tenemos lo aferramos tanto que lo tenemos y lo atesoramos. Pero muchas veces Dios va a probar ahí en esa circunstancia a ver si realmente obedecemos y amamos más esas cosas circunstanciales que el amor que sentimos por Dios. Y dice que Abraham obedeció. Y según relata la historia mucho más antes, dice que cuando él estaba con su esposa, dice que su esposa no podía quedar embarazada. Y sin embargo, de grande, ella pudo quedar embarazada y tuvo un solo hijo, Isaac, que por muchos años quizás ellos habían estado pidiendo, hasta que Dios le complació con su hijo. Y no es fácil muchas veces despojarnos o dejar aquello que muchas veces hemos anhelado, aquello que muchas veces hemos pedido, quizás con lloro, quizás con lamento, hemos estado pidiendo a Dios. Y cuando llega el momento que Dios nos bendice con lo que le hemos pedido, nos aferramos a eso. Pero Dios te va a probar. Dios te va a probar a ver cuál es tu amor y hasta dónde llega tu obediencia a Dios. Amén. En el versículo 7 y 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
Bendito sea el Señor. ¿Por qué cree usted que Dios pidió a Abraham que hiciera un sacrificio humano? Si en la antigüedad dice que habían las naciones paganas practicaban estos sacrificios humanos. Sin embargo, dice que Dios no se agradaba de esos sacrificios, sino que los aborrecía. Aborrecía porque era un pecado terrible que estaban haciendo. Y Dios no deseaba la muerte de Isaac. Pero quería que Abraham, Dios le estaba pidiendo a Abraham que lo sacrificara del corazón. Para que estuviera bien claro a ver cuánto le amaba. Si ciertamente Abraham tenía a su hijo más en su corazón que a Dios, él tenía que despojarse. Él tenía que sacrificar, sacar de su corazón a su hijo. Bendito sea el Señor. Y cuántas cosas muchas veces nosotros nos aferramos y las atesoramos en nuestros corazones. Muchas veces un familiar, por ahí un hijo, una madre, algunos por ahí una abuela, y se aferran tanto al amor que creen tener o sentir, que se olvidan y dejan a Dios de lado. Bendito sea el Señor. Y el propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter y aumentar esa consagración a Dios. Que en nosotros pueda estar ese compromiso día tras día de amar más a Dios que a todas las cosas. A través de esta experiencia difícil, bendito sea el Señor, Abraham dice que fortaleció su compromiso, ese compromiso de obediencia a Dios, y aprendió sobre la habilidad de Dios. ¿Cuál era la habilidad de Dios? Proveer. Amén. Como lo había dicho Abraham a su hijo, Dios se proveerá. Amén. Gloria a Jesús. Y es difícil muchas veces abandonar lo que uno ama. Pero cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, Él nos va a devolver mucho más de lo que nosotros le damos. Los beneficios espirituales de sus bendiciones superan muchas veces enormemente nuestros sacrificios. Gloria a Jesús. ¿Se ha negado usted alguna vez en entregarle su sacrificio o algo que usted ama a Dios? Amén. Gloria a Jesús. Así lo estaba haciendo Abraham. Abraham no negó a su hijo, sino que él
lo estaba ofreciendo como Dios se lo estaba pidiendo. Vemos también la similitud que existe entre el carnero. Ahí en el versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Acá vemos, como decía, la similitud que hay, ¿no es cierto?, que había entre Isaac y Cristo. Gloria a Jesús. Isaac quizás no fue sacrificado porque Dios lo deseó, sí, en su momento, de poder sustituir a su hijo a través de un carnero. Y la diferencia que hay entre Abraham y Dios era que Abraham, como dije, no sacrificara a Isaac, sino que tomara el carnero si estaba así. Y sin embargo, Dios entregó su propio hijo. Él sí hizo el sacrificio. Hizo ese sacrificio de morir en esa cruz. Y realmente, si Jesús no hubiera muerto, el resto de la humanidad hubiera perecido. Amén. Dice que Dios envió a su Hijo a morir por todos nosotros, por toda la humanidad, para librarnos de la muerte eterna. Gloria a Jesús. Y quiero tomar estos dos últimos versículos del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Abraham dice que recibió grandes bendiciones. Por su obediencia. Por su obediencia, él realmente recibió muchas bendiciones de parte de Dios. Dice que el Señor le prometió que le daría a su descendiente también la misma bendición que le dio a Abraham, también se le iba a dar a todos sus descendientes. Además dice que le prometió hijos y nietos que serían de bendición para toda la tierra. La vida de las personas sería transformada al conocer realmente acerca de la fe de Abraham. Amén. La fe de Abraham y así sucesivamente la de sus descendientes. Y hoy para nosotros también es un regalo, una gran bendición
que podemos disfrutar. Pero cuando Dios nos bendice, su bendición no queda solamente en nosotros, sino que su bendición también se extiende, como lo decía acá en su palabra. Amén. Amén. Y se debe extender también la bendición a otros. Pero para que todo esto acontezca en nuestras vidas, es necesario obedecer y subir a ese gran monte. Subir al monte de Moriah. Allí donde Dios había pedido que se hiciera ese sacrificio. Allí también el Señor hoy nos pide que subamos al monte de Moriah. Que en obediencia, no en obediencia a mi persona, sino que en obediencia a lo que Dios nos pide, poder hacer lo que realmente Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y que podamos obedecer cuando Él realmente habla a nuestras vidas, no ser oídos sordos, sino ser como Abraham. Cuando Dios le habló, cuando Dios los amó, Él dijo: heme aquí, Señor. Y no se negó en nada de lo que Dios le estaba pidiendo, sino que Él obedeció. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fuerza y podamos realmente ser obedientes. Amén. Amén. Y cuando te pida el Señor que le des lo que tú más amas, te aseguro que si tú lo das, como dice su palabra, Él te va a dar mucho más Amén. de lo que tú le das. Dios nos bendiga. Esta es su palabra.